Ya, disculpe, no tuve sonido. Olvidé habilitar el micrófono. Ok, creo que voy a empezar de nuevo entonces porque no había sonido los primeros minutos. Primero, mi escuela de inglés que está... Déjame... Espera, vamos a regresar aquí. Ya estaba hablando porque mañana, o el sábado, perdón, voy a empezar un nuevo curso de inglés en mi sitio web, que es, el enlace está abajo en la descripción de este video. Voy a empezar el curso de inglés nivel A1. Son clases por Zoom cada sábado. Vamos a empezar el 22 y terminamos el 9 de abril. Ahora es realmente la última oportunidad a unirse con esas clases. Se puede en mi sitio web. Y cuando se une, hay muchas otras cosas que tengo ahí. Tienen muchos videos y todas las clases que tuve el año pasado grabados. Hay otra clase por Zoom que es nivel B1. Entonces, si estás interesado, el enlace abajo en la descripción de este video. Ok, voy a empezar de nuevo porque no tuve sonido. Ya deberían escuchar. Ya, ahora está bien. Vamos a seguir con la clase. Ok, vamos a empezar con las reglas de esta clase. No, perdón, estoy un poco, porque como no tuve sonido y estaba hablando 20 minutos, estoy un poco perdido, Vamos a empezar con algunos ejemplos. Y después vamos a ver las reglas. Esos son los ejemplos. John is rich. Simon is poor. John is richer than Simon. Simon is poorer than John. John is the richest. Simon is the poorest. Aquí tengo traducido al español. Rich is rico. Richer is más rico. And the richest is lo más rico. Los que están en amarillo se llama el comparativo. Primero, rich y poor son adjetivos. Y richer and poorer son comparativos. Y the richest y the poorest son superlativos. Vamos a ver las reglas en un momento. El segundo ejemplo, the Ferrari is fast. The Citroen is slow. The Ferrari is faster than the Citroen. The Citroen is slower than the Ferrari. The Ferrari is the fastest. The Citroen is the slowest. Otra vez aquí tengo, no pues aquí fast es rápido, slow es lento, faster es más rápido y slower es más lento. Ese es el comparativo. And the fastest is lo más rápido, and the slowest is lo menos rápido. Vamos a seguir con el tercer ejemplo. Tenemos the Rolex is expensive. Expensive means caro. Es un adjetivo. The Casio is cheap. Cheap significa barato en el inglés británico. Es otro adjetivo. The Rolex is more expensive than the Casio. The Casio is cheaper than the Rolex. More expensive es más caro, es el comparativo. And cheaper es más barato, es el comparativo también. The Rolex is the most expensive. Lo más caro, este es el superlativo. And the Casio is the cheapest. Lo más barato. Ok, vamos a seguir
con las reglas. So, antes que vemos las reglas aquí, vamos a leer a este lado aquí. Los adjetivos describen calidades de sustantivos. Por ejemplo, a big city, o Tokyo is big. So, una ciudad grande, o Tokio es grande. So, big es un adjetivo. Los comparativos son adjetivos que se puede usar para comparar dos personas o dos cosas. Por ejemplo, Mexico City is bigger than Madrid. Que en español es México DF es más grande que Madrid. So, bigger is the comparative of big. Y los superlatives son adjetivos que se usan para hacer una comparación entre dos cosas o más en la que define la relación de superioridad. Por ejemplo, Tokyo is the biggest city in the world. So the biggest is the superlative. Y es como en español, la ciudad más grande. So, vamos a ver cómo se forma el comparativo, el superlativo en inglés. Y básicamente hay tres reglas. So, primero tenemos los adjetivos de una sílaba, tenemos que añadir las letras ER para formar el comparativo y EST, o EST en inglés, EST en español, para formar el superlativo. Por ejemplo, aquí tenemos adjective. The adjective is tall, el comparativo es taller, que en español es más alto, y el superlativo es the tallest, lo más alto. Otro ejemplo es small. Recuerdes que esos son adjetivos de una sílaba. Tall, small, solo una sílaba. El comparativo es smaller y el superlativo es the smallest. So, si el adjetivo termina en consonante más vocal más consonante, la última consonante debería repetirse antes de añadir la terminación. So, por ejemplo, big es una sílaba, debería decir también una sílaba. Todo esto aplica a los adjetivos de una sílaba. Es consonante, vocal, consonante. Entonces, cuando formamos el comparativo, tenemos que doblar el último consonante. So, es bigger con dos Gs. Y aquí es the biggest con dos Gs. Good. So, vamos a seguir con los adjetivos de dos sílabas que terminan en un consonante y luego Y. En este caso, tenemos que cambiar la Y a un I y añadir las letras AR. So, por ejemplo, happy es dos sílabas, pero el último letra son consonante P más Y. Entonces, cuando se escribe, se pone happier, cambiando la Y a un I y agregando AR. O en el caso del superlativo, the happiest, cambiando la Y a un I y agregando EST, que en español es feliz, más feliz, lo más feliz. Finalmente, todos los otros, hay tres excepciones que son irregulares y voy a hablar de eso un momento, pero todos los demás, aparte de las tres excepciones, adjetivos que tienen dos sílabas o tres sílabas o más, agregamos la palabra more para formar el comparativo o the most para formar el superlativo. So, este es más como el español. Expensive, tres sílabas, entonces decimos more expensive, the most expensive, que es más caro
lo más caro. So, los adjetivos de una sílaba, de dos sílabas o más, es como el español, pero los de una sílaba es agregar LR. Hay tres adjetivos que son irregulares. Tenemos good, bad y far. Far es lejos. So good, el comparativo de good is better. No is gooder, is better. And the superlativo of good is the best. So en español es mejor y lo mejor. Y el comparativo de bad is worse. So en español es peor. Y el superlativo is the worst, lo peor. Y el último que tenemos es irregular, is far. Far. So far es lejos, farther is más lejos, y the farthest is lo más lejos. Este realmente tiene dos formas porque hay algunas personas que dicen further and the furthest. Farther or further, the furthest or the farthest. Las dos son correctos. So, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo se usa esos comparativos? Se usa esos comparativos. Perdón, estoy distraído un momento. Se usa esos comparativos con la palabra than. Cuando comparamos cosas tenemos que usar la palabra than después del comparativo. So, este es como en el español que. Peter is taller than David. So en español es Pedro es más alto que David. Peter is taller than David. Your house is bigger than mine. Books are more interesting than films. Films en inglés británico, movies en inglés americano. En español es los libros son más interesantes que las películas. Gold is more expensive than silver. El oro es más caro que la plata. Richard's English course is better than the others. El curso de inglés de Richard es mejor que los demás. Ok, ¿cómo vamos a usar el superlativo? Roger is the tallest boy in the class. Rogelio es el chico más alto en la clase. The Eiffel Tower is the most famous building in Paris. Aquí tengo el español. Everest is the highest mountain in the world. Richard's English course is probably the best English course on YouTube. El curso de inglés de Richard es probablemente lo mejor en YouTube. Ok, very good. So, creo que eso es todo. Es un tema más o menos corto. Tengo algunas preguntas para ustedes. So, aquí primero a ver si pueden formar los comparativos. Por ejemplo, el adjetivo es cold. ¿Qué podemos escribir aquí para comparar, perdón, the winter, el invierno, con the spring, la primavera? ¿Qué podemos escribir aquí usando ¿cómo se llama? El adjetivo cold? A ver en el chat si alguien puede escribir eso. So, have we got anyone in the chat with the answers?
Anyone could give me the answer here? Well, this is going to be number one. I better put up here numbers. Number one. Anyone in the chat? Number two. Number three. Hi Norma. Can you answer this? Winter ist Filder. Ist English? Filder. Colder than. Norma. Very good. Thanks, Norma. Winter is colder than spring. What about number two? Number two. Who's got the answer to number two? Number two. Nobody? It's very slow, always very slow on YouTube. Trying to get people to answer questions. Smaller than, very good. My garden is smaller than the park. My garden is smaller than the park. A sofa and a chair. A sofa and a chair. Smaller than, yeah. What about number three? Number three. Yeah, I just realized, as usual, the video is covering the, hold on. Always too many things to concentrate on. Sound, video, English, Spanish, that I get confused. Okay, now you can see the questions. Let's see if I can make this better. Yeah, I think I need an assistant. Let's make this better. That's better. So, who's got the answer? Smaller than. Has everyone got the answer to number three? A sofa. A sofa. A sofa. Comfortabler than. No, Norma, because remember the rule. The rule is cuando tenemos adjetivos de dos sílabas o más, tenemos que agregar more para formar comparativo. Solo vamos a agregar ER a los adjetivos de una sílaba, como cold. Cold es una sílaba. Colder. Comfortable. Comfortable. Tres syllables. More comfortable. A sofa is more comfortable than a chair. And the pronunciation of comfortable is comfortable. Comfortable. Muchas personas tienen problemas con eso. El último tiene la respuesta puesto, perdón. Easier than. Ok, so, a ver si pueden hacer
Oh, I've already got the answers here, so no lo voy a hacer porque ya tengo las respuestas. Voy a leerlos como ejemplos. February is the shortest month in the year. February is the shortest month in the year. El mes más corto. Climbing is the most dangerous sport. Escalando es el deporte más peligroso. Dolphins are the most intelligent animals in the sea. Dolphins are the most intelligent animals in the sea. My grandfather is the oldest person in my family. My grandfather is the oldest person in my family. And sharks are the most dangerous animals in the sea. Sharks are the most dangerous animals in the sea. So, eso es todo para hoy. Pero antes que voy, recuerdas que este sábado 22, voy a empezar un nuevo grupo por Zoom, nivel A1, nivel básico. Si quieres unirse con este curso, puedes visitar mi sitio web. El enlace está abajo en la descripción de este video. Este es mi sitio web. Aquí el curso empieza sábado a las mediodía hora de México. Todos los materiales incluidos. Son 4 clases por mes o una clase cada semana por Zoom hasta el 9 de abril. Aparte de eso, cuando se une aquí, tienen muchos otros beneficios porque también tengo otro grupo que es nivel A2 o B1. Si no eres nivel A1, todavía puedes unirse y juntarse con el grupo que es B1. Aparte de eso, tengo un grupo de WhatsApp, tengo cursos grabados, cursos básicos, nivel A1. Esos son cursos grabados, el otro va a ser curso por Zoom. Muchas cosas, nivel B1, otros videos. Aparte, el año pasado había 30 clases por Zoom. Todas esas también están grabados y están ahí, también con todos los materiales incluidos, PDFs, MP3s. Entonces, si estás interesado en aprender inglés este año 2022, muy importante aprender inglés de este año. Ya pueden empezar sábado conmigo. Espero que pueda verte en las clases. Visitar mi sitio web y unirse hoy. Ok, eso es todo. Disculpe, problema con el sonido en el principio. Tengo muchas cosas que tengo que recordar aquí. Mi escritorio. Tengo 2 monitores aquí puedo ver los monitores. Tengo este monitor aquí, tengo este aquí con todo el programa de compartir el sonido, el video, y a veces es complicado porque estoy intentando enseñar inglés y olvido cosas ahí o que estoy tapando el video o otra cosa. Ok, es todo. Muchas gracias por ver este video y espero que pueda verte en el Zoom. Si no, pueden seguir aquí siempre en YouTube. Mis videos van a estar gratis. Tengo el compromiso que siempre voy a producir materiales gratis porque yo sé que yo he vivido en América Latina más que 20 años. Yo sé que a veces la economía en América Latina no es tan buena. Hay muchas personas que no tienen recursos. Entonces, siempre aquí en YouTube voy a dar la oportunidad a que personas puedan aprender inglés gratis. Muchas gracias por ver este video y espero verte pronto. Goodbye.